domingo pasado yo dije que Corinto estaba en Turquía, pero no es Turquía. Éfeso está en Turquía, ¿no? Corinto está en Grecia. Así que gracias bueno, uno nomás se me acercó a decirme, ¿no? Pero algunos ahí hablaron entre ustedes, pero no me dijeron, así que eso es chisme. No, no me dijeron, así que no hay ningún problema en corregir cuando uno se equivoca. Amén. Así que Corinto está en Grecia, y a ellos fue que Pablo les hablaba y les decía nuestros padres, ¿no? Como si ellos fueran judíos. Y no eran judíos, pero nosotros somos linaje de Abraham. Amén, linaje de Abraham. Les voy a contar una historia que es de la vida real. Fue escrita por Jack Cornfield, que es un psicólogo clínico, que él trabaja en Estados Unidos y tomaba el tren de Filadelfia a Nueva York siempre, y se encontró con el director del programa de rehabilitación criminal de jóvenes. Con él estaba conversando y él le contó esta historia. Este director es vamos a decir, de un programa que trata con jóvenes menores de edad, principalmente aquellos que han cometido crímenes, ¿no? Que han asesinado. Y él le contó esto. Este era un chico de 14 años que por ingresar a una pandilla asesinó a otro chico del barrio, chico también adolescente. Así que lo atraparon y estaba ahí en el juicio, y lo sentenciaron por ser juvenil, ¿verdad? Lo sentenciaron pocos años, pero sentada ahí en el juzgado estaba la mamá del chico que él había matado. Y cuando se levanta él, ya lo habían sentenciado, la mamá se para atrás y lo mira y le dice: te voy a matar, le dice al chico. Y se fue. El chico también lo metieron al penal. A los 6 meses tiene visita, y él no sabía quién era porque él había sido criado en las calles, no tenía familia, y era esta mamá que lo empezó a visitar. Y empezó a conversar con él simplemente, y poco a poco le empezó a visitar más y le llevaba algunas cositas, dinero para que se compre algunas cosas para sus necesidades. Y como él no tenía familia, era la única visita que él tenía, y aceptó que esta señora lo visite. Y cuando se iba a acabar ya su sentencia, una sentencia corta de 3 años solamente, la madre le preguntó, que lo visitaba: ¿qué vas a hacer saliendo de aquí? Y ella le dijo: tengo un amigo que tiene una fábrica, si quieres puedes empezar a trabajar ahí. Y como sé que no tienes familia, si no tienes dónde estar, en mi casa yo soy sola, hay una habitación, así que puedes tomarla. El chico no tenía dónde ir, no tenía dónde trabajar, así que acepta ir a la casa de esta señora. Y empezó a trabajar unos meses, comía de la comida que le daba la señora. Y a los 6 meses, una noche, ella lo llama a la sala. Le dice: ven, quiero conversar contigo. Siéntate al otro lado de la mesa. Y le dice ella: ¿recuerdas ese día en la corte, lo que te dije? Claro, le dice él, jamás podría olvidarlo. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a matar? Sí. Bueno, le dice, ya lo hice. Yo no quería que ese muchacho que mató a mi hijo, por ninguna razón del mundo, siguiera vivo. Así que por eso empecé a visitarte, a llevarte cosas, a tratarte bien, como nadie nunca te había tratado, y por eso te ofrecí trabajo y te traje a vivir a mi casa. Y me he dado cuenta que ese joven
que estuvo ese día en el juzgado, ya lo maté, ya está muerto. Así que, como mi hijo ya no está tampoco, hay lugar en mi casa, te ofrezco que te puedas quedar aquí, y no solamente eso, si lo quieres, si lo permites, quisiera adoptarte como mi hijo. Y él aceptó y lo adoptó. Y esto sucedió. Y yo sé que en tu mente quizás tú estabas pensando en qué momento, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque no pensamos mucho en la capacidad que tiene el hombre de cambiar. No pensamos mucho en la capacidad con que Dios ha creado al hombre de cambiar o de amar. Porque siempre nuestra mentalidad está nuestra mentalidad siempre está en los sentimientos. Nuestra mentalidad siempre está en las circunstancias. Que según las circunstancias es normal que yo haga esto. Según las circunstancias es normal que yo actúe así. Los sentimientos realmente son Dios ahora. Ya no es Jesús. Ya no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si examinamos realmente cómo vive la gente y cómo vive la mayoría de la iglesia, los sentimientos se han vuelto Dios. Vivimos en base a los sentimientos, en base a cómo nos sentimos, en base a las circunstancias, cómo nos hacen sentir, y en base a eso lamentablemente se lleva a cabo nuestra vida diaria, y todas las decisiones que tomamos y lo que hacemos usualmente están basadas en nuestros sentimientos, no están basadas en Dios. Lo más normal es que esta mujer, habiendo perdido a su hijo, sus sentimientos, clamen por venganza, ¿verdad? Por restitución, porque a mí, etcétera, etcétera. Pero ella decidió hacer algo diferente. Y esa historia, ella no era cristiana por si acaso. No es que ella era una mujer cristiana. Pero esta historia nos dice de que hay algo que es más profundo que los sentimientos, que Dios hizo al hombre con una capacidad más profunda de vivir por lo que siente. Hay algo más profundo que eso, pero lamentablemente en este siglo XXI, como decía, los sentimientos son Dios. Jesús no es Dios. Cantamos que Jesús es Dios, pero no es cierto. Los sentimientos son Dios, porque los sentimientos son los que nos guían. Y hay ahora toda la ciencia, ¿verdad? Ahora tantos... y no estoy contra ellos porque los sentimientos Dios los hizo, pero hay tantos coaches y tanta gente, ¿verdad? Y a la vez tanta enfermedad, tanta depresión, tanta cosa que uno dice, wow, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Pero Dios ha hecho al hombre con una capacidad más grande, con una capacidad de amar, con una capacidad de ser de bendición, con una capacidad de tener una voluntad que pueda vencer mis sentimientos. Dios creó los sentimientos, amén. Pero Dios nunca dijo que los sentimientos debían de estar adelante, que los sentimientos deberían ser quien nos gobierne, que los sentimientos deberían ser quien mande, quien dicte nuestros pensamientos. Claro, Él cuando creó al hombre, cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, los hizo perfectos, ¿verdad? Con una capacidad perfecta de ellos poder amar, de ellos poder reflejar a Dios al 100%, como esta mujer, ¿no? Poder reflejar algo diferente, poder reflejar a Dios. Y claro, sabemos que ¿qué pasó? El pecado dañó a la humanidad. Se echó a perder quizá esa capacidad que el hombre tenía, se echó a perder a causa del pecado. Pero Jesucristo vino ¿para qué? Para deshacer, dice, lo que el diablo hizo, para transformarnos, para cambiarnos. Ser cristiano no es solamente que yo creo en Dios. Ser cristiano no es solamente que yo creo en lo que la Biblia dice. Ser cristiano es una transformación. Es una vida nueva. Amén. Es una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo,
¿Qué dice? Nueva criatura es. Lo increíble es que tú cambias en Cristo. Muchas veces tú cambias antes de saber por qué estás cambiando. Amén. Acá hay varios testimonios. Acá veo el testimonio de Roberto. ¿Te acuerdas, Roberto? Roberto estaba, si me permites, ¿verdad? Decirlo porque él lo ha dicho, ¿no? Roberto estaba en un hueco drogándose y él le decía a Dios, Dios, yo no puedo, pero si tú puedes, cámbiame. Ahora, ¿cuánto sabía él de teología, de cristología, de la Biblia? No sabía nada de la Biblia, pero sí había escuchado ¿de quién? De Dios. Sí había escuchado de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, lo cambió. Amén. No lo instruyó primero. No le dijo primero aprende toda la Biblia y de ahí te voy a cambiar. No, vino primeramente el poder de Dios y el poder de Dios lo transformó. Y ahora tenemos toda una vida para aprender. Amén. Toda una vida para aprender. ¿Cuántos se acuerdan de la historia que Jesús contó del hombre que estaba endemoniado? Tenía 2000 legiones de demonios, ¿no? Y Jesús viene a esta región y sale el endemoniado. Y el endemoniado, primero los demonios hablan y le dicen, Jesús, ¿por qué has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Y luego esos demonios, ese hombre, dice la palabra, que ese hombre vivía en los sepulcros. Es como hay gente, me han dicho que hay tours aquí que se van al presbítero maestro, ¿no? O al ángel, no sé, alguno de esos, ¿no? De madrugada, ¿no? Para ver, porque quieren, no sé, estar en... Mejor que caminen por algunas calles del centro, ¿no? Que hay más zombies que otra cosa. Por Quilca, por ahí, ¿verdad? Sábado y domingo ahí tú vas a encontrar varios zombies. Este hombre vivía, dicen, los sepulcros, andaba desnudo, gritaba, se hacía daño. La gente lo había tratado de amarrar varias veces, encadenarlo, y dice que este hombre estaba tan endemoniado, con tanta fuerza, que rompía los cerrojos. Era indomable. Pero vino Jesús, y Jesús lo liberó, Jesús lo cambió, lo transformó. Y dice que cuando la gente vino, lo encontró sentadito a él, tranquilo, vestido y con su mente clara. Él había sido un loco, pero su mente estaba clara. Y fíjate, no es porque Jesús le dio 800 clases de teología, sino primero le experimentó el poder de Dios e inclusive le dijo, anda, dile a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Amén. No dile a la gente, explícale de dónde vienen los ovnis, explícale por qué la gente es así. No expliques eso. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y muchas veces nosotros más tenemos que quizá, como ya tenemos tiempo en la iglesia y podemos hablar más de la Biblia, poco quizá decimos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es que lo que Dios hizo conmigo fue hace 10 años. Pero ¿qué está haciendo Dios ahora en tu vida? ¿O Dios ya no hace más cosas en tu vida? ¿Qué milagros está haciendo Dios contigo? ¿De qué Dios te está liberando? ¿Qué Dios te está cambiando? ¿Cómo Dios te está proveyendo? ¿Cómo Dios te está todavía transformando esa mente que tienes? Yo no sé tú, hermano, pero yo necesito todavía muchos cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que yo pierda la capacidad como Dios me creó. El pecado me echó a perder. Yo nací en un mundo en pecado. Seguramente que una de las primeras palabras después de mamá y papá que aprendí fue a decir no. Hijito, come. No. ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me enseñó a ser rebelde? ¿Quién me enseñó a ser desobediente? No, ya estaba ya. Vine fallado.
Vine fallado. Una de las primeras cosas que yo recuerdo siendo pequeñito es agarrar cosas que no eran mías. ¿Cuántos se acuerdan de sus primeros pecados? ¿Ah? ¿Cuál fue tu primer pecado? A ver, ¿te recuerdas? De los primeros, ¿ah? A ver, ¿quién se atreve a testificar? ¿Qué te acuerdas de niñito, lo más chiquito? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Con testalón era, ¿no? Muy bien. Como dije, yo lo primero que me acuerdo era ladrón. Ladrón, pues, ¿qué otra cosa es tomar algo que no es tuyo? O quedarte con algo del vuelto de tu madre. Choro. Choro era un criminal a los 3 años, hermanos. No me creen, pero imagínense, desde qué edad empezó mi vida delictiva. A ver, ¿alguien más? Oscar nomás ha dicho que era con testalón. ¿Quién más? Pegal. ¿Estás hablando de ti o de otros? Agresiva, dice Pegal. Más o menos, dice. Con Jenny, ahí practicaba, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién se acuerda? Egoísta de chiquito, ¿no? No querías prestar, claro. ¿De dónde salió ese egoísmo? Ajá, ya están teniendo confianza. Muy bien. Mentirosa desde chiquita. Ajá, no, rompí algo, no fui yo. Y le echaba la culpa a la pobre hermana. Mentirosos, ladrones, rebeldes, ¿qué más? ¿Qué más se nos mostraba desde chiquitos? Miedo, ajá, también parte del pecado, ¿verdad? Tener mucho miedo. ¿Se acuerdan, verdad, cuando apagaban la luz y de repente la ropa se transformaba, ¿no? En silueta, ¿no? O un ruido, ¿no? Un ruido de afuera. Bueno, somos pocos pecadores aquí, parece, ¿no? Mentir, robar, pelear, miedo, vanidad, ajá. La vanidad, ¿verdad? Desde niñitas, ¿no? Peleón, amenazar, amenazas. La gula, que es pecado, wow, ahí está, ¿verdad? ¿Ah? Vinimos quebrados, como les voy a mostrar algo acá que tengo de mi casa. Para los que han ido a mi casa, esto estaba en mi sala, pero se cayó y ahora está. Pues todavía sirve, ¿no? Pero no, ya no se puede volver a colgar, ¿no? Está roto. Y así estábamos nosotros todos. Fue hecho bueno, fue hecho funcional, pero la caída nos quebró. La caída nos rompió en diferentes lados cada uno. Como decía, ¿no? Yo empecé robando, otros empezaron peleándose, otros empezaron... Y así, cada vez que siguió la vida, ¿y qué empezamos a hacer? Otras cosas, ¿sí o no? Ya, los que tenían hermanos, de hecho, no conozco quizá hermanos que nunca se hayan peleado, que nunca hayan echado la culpa, que nunca hayan mentido, ¿no? Que nunca hayas escondido tus exámenes. Ah, ahora pues ya ves tú que te creas tan bueno, ¿no? ¿Y tus exámenes? Ahora, no te estoy diciendo que si no has hecho nada te inculpes por algo que no has hecho, porque por ahí hay personas que han sido bien nobles desde pequeñitas, ¿no? Pero todos estamos quebrados de alguna forma. La caída de Adán nos quebró. La caída de Adán nos echó a perder.
Pero viene Jesucristo por más quebrado que está, tiene algo, que necesitaba algo, por sí solo no podía funcionar, pero necesitaba algo que lo vuelva a hacer funcionar. Y así es nuestro espíritu. Nuestro espíritu por el pecado no funcionaba. Esa capacidad de amar que decía, ¿no? Esa capacidad de ser lo que Dios quiere que seamos no funcionaba. Por más que queríamos, no funcionaba. Pero viene Cristo a nuestro espíritu y nos vuelve a hacer ¿qué? Funcionar. Porque estaba ahí, estaba muerto, ¿no? Nuestro espíritu está muerto, dicen nuestros delitos y pecados. Pero viene Cristo y cuando viene Cristo nos vuelve a hacer funcionar. Pero ¿qué hacemos con el resto? Está roto. La luna está salida, está roto. ¿Y saben qué? Que lamentablemente muchos se contentan así. ¿Ok? Ya estoy funcionando, eso es lo que vale, pero ¿no quieres ser reparado? No, estoy bien. ¿No quieres cambiar? No, estoy bien, déjame así nomás. Y muchos de nosotros nos quedamos años y años y años sin permitir que Dios pueda hacer una obra completa. Hacer una obra completa de repararnos. Ahora, hay gente que le gusta reparar estas cosas, ¿no? Pero si lo llevo a la cachina, ya, no, te doy un sol. Y lo reparan, lo maquillan y lo venden, son especialistas. Pero en mi casa Jenny dijo ya no, bótalo. Y como yo no soy muy bueno reparando, estaba ahí listo para botar, lo he traído hoy día nomás. Así que si alguien lo quiere rescatar, se lo puede llevar al final de la reunión. Porque funciona. A algunos inclusive le sacamos la maquinita, ¿no? Yo le hice eso a un reloj que era bonito, pero la máquina dejó funcionar porque venden. Solo la maquinita y simplemente lo cambias. Lo cambias. Cristo viene, pero Él quiere hacer una obra completa en tu vida. Quiere hacer una obra completa en nuestros corazones. En la historia que les conté, que es como dije, es de la vida real, la señora le dijo, te voy a matar. Y tiene razón. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Venga a mí, tome su... ¿Y qué es la cruz? Tome su cruz y sígame. Pero muchos de nosotros hemos dejado de tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Muerte. Y muchos de nosotros no queremos morir. Ese es nuestro problema, que no queremos morir. Una vez Jenny, que no está aquí, ¿verdad? No está aquí, creo, está en clase. A Jenny no le gusta que hable de ella. Así que voy a aprovechar. Pero no voy a decir nada malo, por supuesto. Pero tengo que hablar de ella. Dice la palabra que la mujer que teme a Jehová será alabada, ¿no? No puedo decir una mujer con la que vivo, no, tengo que decir de Jenny. Estaba haciendo un curso y en ese curso que tenía que ver con el carácter le dieron una lista de un montón de cosas y le dijeron, de características de tu carácter con un cierto puntaje, y le dijeron, dale a alguien que te conozca muy bien y que esa persona ponga lo que piensa de ti y cómo tú estás en esas áreas del carácter, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no?
Que tú tengas toda una lista de un montón de áreas de tu carácter y tú se la des a tu esposo o a tu esposa, que es la persona que usualmente te conoce más, o a tus hijos, o a alguien con quien vives, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo maneja de repente, cómo manejan las diferencias, ¿no? Entonces desde cero, o que se convierte en Goku, ¿no? Y lo peor, o hasta 10, ¿no? Que saben manejar las diferencias, ¿no? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Cómo maneja, etcétera? No sé, los conflictos, ¿qué áreas del carácter tú crees que debe mejorar? ¿Cómo es su carácter en eso? ¿Cómo es su carácter en otro? Así que ella me dijo, mira, te voy a dar esto para que, como tú eres el que me conoce mejor, lo completes, ¿no? Ay, dije yo, ¿qué pongo? Aprobado, ¿no? Aprobado. Y es difícil decirle la verdad a alguien. Porque ¿qué es lo que tú no quieres? Sobre todo digo cuando estás tranquilo, ¿no? Claro, porque si te hace una pelea le vas a decir sus verdades, pero no en el espíritu correcto, ¿no? Oye, tú eres un pi, ¿no? No es el espíritu correcto. Pero sentarte, ¿no? Ahí con una hojita y decir, bueno, vamos a decir, a ver, voy a escribir. ¿Qué pongo aquí? Por supuesto, está aprobada en casi todo, ¿no? Excepto algunos puntitos que tiene que trabajar, ¿no? Pero si somos así con los demás, ¿cómo somos con nosotros? Con nosotros la verdad, casi la verdad, es que nunca vamos a querer tomar ese test. Y si lo tomamos, en realidad, o sea, no tomarlo, sino en realidad cuando pensamos, lo pasamos, lo aprobamos. O sea, nosotros, ¿no? Y no, de todo de estar bien, lo aprobamos. Pero si en realidad hiciéramos un test personal, porque cuando yo leía también yo decía, a ver, ¿y yo por dónde estoy, verdad? Nos vamos a dar cuenta que todavía Dios no ha terminado. Que todavía, de repente, ¿no? Hay más camino por recorrer que el que hemos recorrido. Que lamentablemente nos hemos quedado a mitad de camino. El propósito de Dios es llevarnos hasta la meta, pero nosotros nos quedamos a mitad de camino porque decimos, wow, mira, yo ya todo lo que he avanzado y mira, aquí tengo 20. Acá tengo 0,5, pero no importa porque acá tengo 20. No, ese 0,5 es importante también. Ese 0,5 es importante. Y como decía, el pecado nos dañó. El pecado realmente, el haber nacido en este mundo, vinimos malogrados, pero Cristo viene y Cristo nos quiere transformar. Amén. Que tomemos nuestra cruz cada día, que le sigamos. Y acompáñenme a Mateo 11, por favor. Mateo 11. Que es como Dios nos transforma, cuál es el camino que Él ha escogido para hacer esa transformación. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué dice? Trabajados y cargados. ¿Por qué estamos trabajados y cargados? Porque estamos mal. Porque estamos mal. Estamos trabajados, ¿no? Y cargados. Y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Amén?
Cristo es el único que nos quiere hacer descansar. ¿A dónde? Pero otra vez hablando del tiempo moderno, ¿qué hace la gente cuando está trabajada y cargada? ¿A dónde van? De vacaciones, ¿qué más? ¿A dónde piden ayuda? Pobre los psicólogos acá. Han dejado sin chamba, Emily. Psicólogo, ¿qué más? Algunos van, ¿verdad? Los brujos, alguien. Pero Jesús sabía que esta era una realidad, que el pecado hace que la gente esté trabajada ahí, cargada. Estoy cargado, vivo cargado, no descanso, no duermo. Esta vida es difícil. Como conversaba con un hermano, de repente no eres tú, de repente es la familia a veces que te carga. Tú no tienes ningún problema, pero es la familia que te carga, estás cargado. Conversaba con otra pareja en la semana y decía, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros problemas no éramos nosotros, sino era la gente que nos venía a cargar, a dar problemas, a hablar de nosotros. Ellos nos hacían cargar. Y así pasa muchas veces, ¿no? No eres tú. A veces tú y tu esposa están bien, son tus hijos los que no te dejan dormir. Hay diferentes fuentes que nos cargan. Pero ¿cuándo vamos a Jesús? Sí, pero pastor, eso suena muy simple, ir a Jesús por estar trabajado y cargado. Bueno, la Biblia dice que Él es el que te hará, ¿qué? Descansar, así que o lo creemos o no, amén. O lo creemos o no, o seguimos buscando nuestras propias salidas, porque suena muy simple que Jesús me haga descansar. Pero Él dijo, sí, ven a mí. Si estás trabajado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Amén. Sí, hay tantas otras opciones hoy, pero Jesús todavía nos hace descansar. Amén. Un momento en su presencia, un momento con Él, un momento de meditación, de descanso en su presencia, puede restaurar, renovar nuestra forma de pensar, nuestro trabajo y puede darnos descanso. Es lo que Él dice. Pero luego que Él viene, luego que venimos a Él y nos hace descansar, es el problema. Que venimos a Él, Señor Jesús, ayúdame. El Señor Jesús te ayuda y de ahí te vuelves a ir otra vez a hacer lo que estabas haciendo. Adivina qué va a pasar. Cuestión de tiempo nomás para que otra vez estés trabajado y cargado. Otra vez, Jesús, dame descansar. Señor Jesús te hace descansar, pero si te vuelves a ir otra vez, vas a seguir quebrado, vas a seguir agobiado, vas a seguir cargado. Porque este versículo no se queda ahí. Sino Él dice, ven a mí, yo te haré descansar. Y ahora el siguiente versículo, por favor, dice, ¿ven? A descansar no es solamente vengo a Jesús y me voy, sino que ¿qué dice Jesús? Que lleves. Ahora cantábamos, ¿verdad? Ahí moviéndonos, ¿no? Moviendo las caderas. Mi yugo es y ligera mi carga. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero si tú te das cuenta, un yugo no es algo bonito. Un yugo es una imposición, es una carga que se te pone.
En lo natural, creo que todos sabemos qué es un yugo, ¿no? Yo no sabía, pero tuve que investigar. ¿Qué es un yugo? Es una madera, ¿no? Una madera usualmente, pues ahora quizás es hasta fierro, pero es una madera que se pone sobre los bueyes. ¿Han visto ustedes los bueyes? Grandazos y fuertes, ¿no? Son fuertes. Una madera que se pone sobre el cuello, el hombro de los bueyes. Usualmente se ponen dos, aunque también hay yugos de un buey, ¿no? De un buey que solamente ara. Pero normalmente se usan dos bueyes. Jesús dice que debemos de llevar su yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué yugo es? ¿Qué yugo tiene Dios? Ajá. Su yugo es una imposición, ¿no? Es algo que nos va a ser puesto encima, pero si te das cuenta, es una imposición, es una obligación, pero que está unida a un propósito. ¿Para qué se le pone a un buey un yugo? ¿Para que qué? Para que trabaje, para que labre. Hay un propósito. El yugo es puesto solamente cuando se va a hacer algo, cuando hay un propósito. Si no hay propósito, si es hora de descansar, ¿qué se hace? Se saca el yugo, porque el yugo no sirve como adorno. El yugo solo es puesto cuando está unido a un propósito. Y Jesús está diciendo que llevemos su yugo. ¿Qué quiere decir? Sin propósito no hay yugo. El buey sin yugo puede estar ahí paseando, puede estar mirando a las vacas, puede hacer muchas cosas. Pero cuando hay yugo, hay propósito. Y Jesús dijo entonces, ¿sabes qué? No es, si tú quieres hallar descanso para tu alma, no puedes andar haciendo lo que tú quieres. No puedes andar libre. Tienes que ponerte el yugo, mi yugo, que está unido a un propósito. Como ustedes dicen, ¿verdad? Se pone para arar. ¿Saben qué es un buey? ¿Qué animal es un buey? Ahí está. ¿Sabes qué es un buey? Un buey es un toro, pero lo han castrado. Un buey es un toro que lo han castrado. Un buey no es otro animal, es un toro. Pero al toro lo castraron. ¿Y qué está diciendo Jesús entonces? Jesús no puede poner el yugo sobre un toro sin castrar. Si tú eres del campo, tú sabes que, y tú dices, no, soy un buey, la gente te va a mirar así. Jesús dice que soy un buey, la gente te va a mirar así. Muchos de nosotros decimos que somos un buey, pero un buey es un toro que ha sido castrado. ¿Por qué ha sido castrado? ¿Por qué ha sido castrado? Se castra por muchas razones a los toros. Una razón dice que es por su carne.
Otra razón, no por su carne, lo he buscado por si acaso. Mejora la calidad de la carne. Otra razón es evitar la reproducción indeseada. Pero la razón principal para los bueyes, los toros que van a ser usados para arar, es facilitar su manejo. La castración va a inhibir la testosterona, la agresividad, lo que hace que esos torazos tan machotes, sean dóciles y más seguros para trabajar. Porque ¿te imaginas poner el yugo sobre un toro que no ha sido castrado? ¿Tú has visto las peleas, no? Hacho, ¿no? ¿Qué va a hacer ese toro cuando ve una vaca por ahí? Esa vaca tan linda, ¿no? Y una vaca que esté ahí no sé si las vacas le pasa como a todos los animales, ¿no? Pero que esté en celo. ¿Qué va a hacer ese toro ahí que esté en su yugo, no? Pero ese toro no lo han dominado, no lo han castrado. ¿Sí o no? El pobre labrador va así y ¡pum! Va a salir eso. Ese toro se va a llevar, tiene la fuerza para llevarse el yugo con todo. Tiene la fuerza para ir a donde él quiere. Pero tiene que ser un toro que ha sido castrado. Lo cual lo hace ¿qué? Dócil. ¿Por qué muchas veces el cristiano no lleva el yugo? O se lo ponen un ratito, pero de ahí desaparece. ¿Por qué? No porque no es castrado, esa es la imagen nomás. No se queden con eso, ¿no? No lo circuncidaron de bebé. No tiene nada que ver eso. Pero ven que Jesús usa imágenes para que entendamos. Si tú no eres dócil a lo que Jesús dice, no vas a poder llevar su yugo. Y por lo tanto no vas a tener descanso para tu alma. Por eso lo que Jesús está diciendo es, ¿sabes qué? Yo sé como ese reloj malogrado, yo sé que estás malogrado. Yo sé que esto no te hace descansar, yo sé que esto te quita el sueño, esto te tiene atribulado, te enferma inclusive físicamente, ¿sí o no? Cuando uno espiritualmente somos uno y hasta nuestro físico a veces es atormentado. Nuestra mente, nuestra alma y el pánico y tantas cosas se salen de nuestro control. Cosas que nosotros no podemos dominar, quizá podemos calmar, pero que necesitamos cambiar. Jesús dice, yo entiendo todo esto, yo sé por qué pasa todo esto, pero para poder cambiarte, para poder repararte, necesito que lleves mi yugo. Pero para llevar mi yugo necesito que seas ¿qué? Dócil. Que te lo impongan y que vayas donde yo quiero que tú vayas. Que me dejes a mí dirigirte con tu yugo a donde tú debes de ir. Y ese versículo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué? Y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Eso es lo que nos falta. Si se aparece el Señor algún día en un sueño, en tu cuarto, y te dice el Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? No le pidas plata. Hazme rico. El Señor te va a hacer un lomo saltado, te va a hacer. Qué rico. No le pidas plata. No le pidas grandezas. No le pidas la vida de tus enemigos. No le pidas, no sé, que tu hijo se siente a la diestra y tu hija al otro lado. No.
Dile, Señor, hazme como tú, hazme manso y hazme humilde. Eso no se puede comprar, eso no se puede imitar. No puedes imitar la mansedumbre, no puedes imitar la humildad. No puedes decir, estoy orgulloso de ser humilde. Ni puedes mencionar que eres humilde. Porque si lo mencionaste ya dejaste de serlo. ¿Verdad? Es algo que no lo puedes ni mencionar, es algo que Dios tiene que hacerlo. Pero Él dice, es algo que se puede aprender. Amén. Es algo que se puede aprender. Jesús lo está diciendo, aprendan de mí. Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Él dice, apréndanlo. Apréndanlo. No es aprendan a ser líderes. No es aprendan a dar órdenes, no es aprendan a dominar, no es aprendan a esto, no es aprendan de mí a ser mansos y humildes. Y hallarán descanso para vuestras almas. Ese es como Él va a poder restaurar esa vida. Cómo Él va a poder volvernos al origen y darnos y que seamos personas que pueden expresarlo a Él. Porque no es el amor de Gustavo, no es la paciencia de Gustavo, Gustavo no tiene nada que ofrecer, solo tiene el cuerpo. Tiene una mente, pero esa mente necesita ser renovada. Tiene sentimientos, pero esos sentimientos necesitan ser dominados por el Espíritu Santo. Tiene formas de pensar, pero esas formas de pensar necesitan ser cambiadas porque venía fallado. Y la única forma, gracias por el amén, ¿están de acuerdo conmigo? La única forma es que permita a Dios que Él ponga su yugo en mi vida, que me imponga, que me dé un propósito, una razón para vivir. Como dice la palabra, que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué no hay descanso? ¿Por qué hay turbación? ¿Por qué hay carga? ¿Por qué hay carga? Porque realmente tengo que morir. Tengo que tomar mi cruz. Cada domingo. ¿No? ¿Cada cuánto? 3 veces por semana. Ahora entiendan que no es entonces que yo voy a salir de aquí y voy a decir, ok, no, ahora me voy a concentrar bien. Tengo el poder ahora de... No. No entendimos si pensamos eso. Es, Señor, me rindo a tu voluntad. Te entrego mi vida. Te entrego lo que soy. Te entrego y quiero aprender de ti a vivir cada día. Entonces no es que voy a salir de aquí a hacer yo, porque no, es que cada momento Dios me va a hacer consciente de las cosas, como tengo que morir, como tengo que rendirme. Ni siquiera tengo que pensar en el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Hoy día, saliendo de aquí, solo voy a pensar en ese momento. Ni siquiera tengo que pensar en la noche, sino tengo que pensar en el momento cuando voy a estar almorzando y al mozo se le cayó su Inca Kola sobre mi pantalón nuevo.
pantalón blanco todavía. Es en ese momento que Dios me va a enseñar, es en ese momento que yo me rindo, ese momento que yo le digo, Dios, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Quiero matarlo en mi carne? ¿Le voy a dejar propina? No. Voy a llamar más bien al jefe, voy a pedir que salga gratis, ¿sí o no? No me tiene que cobrar por lo que ha hecho. Es en ese momento que el yugo me es puesto y que aprendo de Jesús. Si tú eres de aquellos que cuando entra al restaurante los mozos se esconden, porque ya te conocen, llegó, ¿no? Nada le gusta. Todo está mal. El terror de los mozos, ¿no? Es la oportunidad, es el cambio, es ahí en donde no tengo 10 puntos, sino es ahí donde tengo 3 puntos, pero es ahí donde Cristo me quiere transformar. Es ahí donde Cristo quiere que aprenda a que sea como Él, como poderoso, el gran predicador, el gran maestro, ¿Es eso lo que Jesucristo quiere? No, es que yo aprenda a ser como Él, manso y humilde de corazón, porque eso no se puede. Ay, hermanita, te amo en el amor. Llévatela, Señor, pronto. Llévatela a tu reino, Señor. Pero hermanita, no te amo. No, eso no se puede imitar. No se puede imitar. La verdadera mansedumbre y humildad no se puede imitar. Es falsa. Y ese yugo pesa a veces. Ese yugo pesa a veces. Pero ese yugo te transforma. Te transforma. Manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y como lo estás preguntando, porque lo puedo ver en tu rostro, ¿qué aprendo de Jesús? ¿Qué debo de aprender de Jesús? Porque Jesús, ¿verdad? Algunos dirán, no, yo he leído que Jesús echó la mesa de los cambistas, agarró a latigazos. Eso quiero aprender de Jesús. ¿No? Porque ese eres tú, ¿no? Pablo nos dice en Filipenses 2 que debemos de aprender de Jesús. Filipenses capítulo 2. ¿Qué debo de aprender de Jesús? Ahí está. Subráyalo, recontrarráyalo, ponle resaltador, se llama, ¿no? Resaltador, asterisco, círculo. Versículo 3. Nada hagáis. ¿Por qué? Quiero ver cómo lo dice otra traducción. Aunque esto es entendible, ¿verdad? Pero, a ver. Filipenses 2, 3. Dice, no sean egoístas, ¿no? Dice otra traducción. No traten de impresionar a nadie, incluido el pastor, nadie. Sean humildes. Ok. Este versículo 3 nomás ya es un yugo bien bravo. Porque miren lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
antes bien con humildad. Esta parte que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y él está escribiendo a la iglesia, ¿no? Y le está diciendo, el trato entre ustedes, como ustedes se deben de estimar a tu hermano, a tu hermana, es estímalo como superior a ti mismo. Estímalo como superior a ti mismo. Entonces, ¿eso en qué se va a reflejar? En el trato. Amén. En el trato se va a reflejar esto. Y no voy a dar ejemplos ni nada porque está bien entendible. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dijo él? Aprended de mí. Y esto es lo que hubo, dice, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, su Padre le impuso un yugo, ¿no? Y él estuvo de acuerdo porque él dijo, yo voy a hacer el sacrificio por los pecados. Él sabía para qué venía a esta tierra. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuándo Jesús supo, cuando vino a esta tierra, cuando nació de María, cuándo fue que él se enteró que él iba a morir por la humanidad? ¿Cuando tenía 6 meses lo supo? Siempre lo supo. Por eso, cuando tenía 6 meses lo supo. Entonces no siempre lo supo. Cuando vino como hombre. Estoy hablando de cuando vino como hombre, en su humanidad. Porque él se hizo hombre como cada uno de nosotros. Y a los 6 meses tú solo sabes mamar y usar pañal. Y llorar. Ahí las mamás, ahí están las mamás. Mamás de niños pequeños. A ver, empezando por el más chiquito, por Maximiliano, ¿no? Ahí Spring dice, no, ahí está comunicándose, ¿no? ¿Y qué hace Maximiliano? Ya, ¿no? Habla su idioma. Pero ¿han visto cómo se está desarrollando el cerebro? ¿No? Es alucinante lo que sucede con el hombre, el ser humano, ¿no? Es alucinante como ya más años, ya como, ¿no? Ya habla, empieza a razonar. Pero hay verdades que él a esa edad no entiende. Jesús cuando tuvo 6 meses, ¿a qué edad empieza a decir mamá y papá? ¿8, 9 meses, 10, 1 año? Todos somos diferentes, ¿no? Los más lentos lo hemos dicho a los 2 años, quizás, pero bueno. ¿Te has puesto a pensar que Jesús quizá le empezó a decir a María, ¿qué le decía? Mamá, ¿no? Aprendió a decirle mamá. ¿Y a quién le dijo papá? A José, ¿no? Porque José era el que estaba ahí. ¿En qué momento entonces de su desarrollo como hombre Jesús dejó de ser un niño normal y descubrió qué?
como hombre, ¿verdad? Recibió una revelación, porque él había nacido del Espíritu Santo. Pero tuvo que haber un momento que como niño o como hombre, él ¿qué? Recibió un mensaje, una revelación que le hizo saber a él que él era el Mesías, el que iba a entregar su vida. Y es cierto que aunque él desde la eternidad, ¿verdad? Él dijo, el Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pero dice la palabra que él, siendo en forma de Dios, no estimó se despojó de ese poder, de ese lugar de señorío y se hizo ¿qué? Entonces, como hombre se sujetó bajo las leyes del ser humano y por eso decía, cuando tenía 6 meses, 8 meses, 1 añito, 2 añitos, pero no dice la Biblia, por si acaso, no es que yo les tengo esta respuesta, pero les quiero hacer pensar. Tuvo que haber un momento donde él como hombre y en comunión con Dios, porque tenía esa comunión con Dios. Recuérdense además que, por ejemplo, Juan el Bautista, inclusive desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Así que puede haber sido a los 2 años, 3 años, 4 años que él tenía esta llenura, esta revelación de Dios, pero hubo un momento en que él, ¿qué? Se le transmitió a él lo que él era, como humano, digo. De repente, como ustedes dicen, a los 6 meses él ya lo supo. No lo sé. Pero si él se hizo hombre, un hombre normal, a los 6 meses todavía está desarrollando ¿qué? Yo no sé, de repente Jesús a los 6 meses ya hablaba. No lo sé. Porque no tenía ningún impedimento del viejo hombre. De repente a los 6 meses él ya sabía. ¿Ok? O sea, yo no estoy diciendo que no. No hay forma de saberlo por si acaso. No les estoy dando una respuesta. Pero como hombre tiene que haber un momento donde esa revelación se hizo clara de quién él era. ¿Y quién era él? El Mesías. Y ahora cuando se nos muestra a los 12 años, él ya lo tiene claro. Porque él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Fíjense, a los 12 años. Pero ¿dónde aprendió eso? Que Dios era su padre. ¿De dónde aprendió que el padre tenía unos negocios? Tiene que haber sido en algún momento de ese crecimiento, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Esas cosas me pasan cuando pienso mucho. ¿Por qué digo esto? Porque quiere decir que en algún momento él dijo, como dice la palabra, Dios mío, el hacer tu voluntad. Tu voluntad es que yo muera, pero el hacer tu voluntad me ha agradado. Lo que tú quieras que yo haga, ese yugo que tú me pones, dice la palabra que por lo que, en Hebreos, ¿verdad? Por lo que él sufrió, aprendió ¿qué? La obediencia. Pero Jesús no era desobediente. Como nosotros que dijimos, ¿verdad? Los 2 añitos, 3 añitos ya éramos desobedientes. Jesús no tuvo esa naturaleza de ser desobediente. Él no pecó nunca, amén. Él no pecó nunca. Pero tuvo que aprender la obediencia. Porque la obediencia también se aprende. A los 12 años, ¿cómo tuvo que aprender la obediencia? Cuando vinieron sus padres y le dijeron, ¿qué haces aquí? Él le dijo, estoy en los negocios de mi padre.
Su madre le dijo, su padre le dijo que vámonos. No le dijeron, ok, entendemos que tienes que estar en los negocios del padre, así que quédate todo el tiempo que tú quieras. No, tenía 12 años y ¿qué le dijeron? Nos vamos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que él se sometió a sus padres. ¿Quería hacerlo? ¿Qué disfrutaba más hacer? Y como dicen, seguramente tuvo que acompañar a José y ayudarlo a ser carpintero. El hijo del carpintero. Casi todos seguían los negocios, ¿verdad? Del padre. ¿Te imaginas ahí Jesús con una sierra cortando una madera sabiendo quién es él? Teniendo que pegar sillas sabiendo que él podría estar en el templo de Jerusalén dando cátedra de lo que quieren decir las escrituras, y ahí lo tienen pegando, cortando. Dijo, aprendan de mí, porque nuestro problema no es que somos humildes. Nuestro problema más bien es que somos muy grandes. Mi problema es que hay mucho Gustavo. Ese es mi problema. Y no debe de haber mucho Gustavo, lo que debería de haber es mucho Jesús. Pero mi problema es que hay mucho Gustavo. Ese es mi problema. Y ese Gustavo se puede disfrazar hasta de inferioridad. Algunos dicen, ay, tú piensas muy poco de ti, pero ¿quién está pensando? Gustavo. Así que hay mucho Gustavo. El que haya mucho Gustavo no quiere decir que solamente Gustavo está pensando demasiado de sí, sino mucho Gustavo también puede decir que estoy pensando demasiado poco de mí, pero sigue siendo mucho Gustavo. Es la misma fuente, la misma raíz, nada más que en unos da fruto de orgullo y en otros da fruto de pobre de mí, pero es la misma raíz. La misma raíz que está dando mal fruto, pero es la misma raíz. Y eso no sirve. No sirve. Aprendan de mí, dijo él. Ahora llegó el tiempo que por él haber hecho esto, dice la palabra, por él haberse humillado hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿qué hizo el Padre por él? Dice, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si Dios quiere exaltarte, no hay ningún problema, Él lo va a hacer. No tienes que matar a nadie por eso. Él lo va a hacer. Pero antes seguramente Él quiere que aprendamos a ser como Él, que aprendamos a obedecer. Por lo que sufrió, dice Jesús, por lo que sufrió aprendió obediencia. Pero si él no era desobediente, si él no era pecador. Pónganse pie, amados hermanos. Jesús, desde que se hizo humano, desde que se hizo hombre, pónganse a pensar, Jesús el Rey, el creador de todo, al hacerse hombre, se hizo bebé primeramente, ¿verdad? Y como bebé, ¿de quién iba a depender? Un bebé que no puede hacer nada por sí mismo, sino que tiene que depender, en este caso, ¿verdad?, de María y de José.
¿Dónde nació? ¿En un palacio? Él no pudo escoger dónde nacer. Pesebre. Al poco tiempo lo quisieron matar. Enemigos externos que lo quisieron matar. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel para que hable con José y María y se vayan a Egipto. Se van a Egipto. Jesús está dependiendo de los demás. Luego llegan de Egipto. Y como decía otra vez, está en el templo, se queda ahí y vienen sus padres y le dicen, ¿dónde has estado? Y se lo llevan otra vez. Y él tiene que someterse a sus padres. 30 años pasaron. 30 años. A veces uno cree que está listo a los 5 años, ¿no? 30 años pasaron. Para que se aparezca y Juan lo vea. Y fíjense que Juan, cuando lo vio un producto, por decirlo de esta forma, ¿no? Vio algo terminado. No lo vio a medias. No lo vio inmaduro. Él cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30 años pasaron. No crean que esos 30 años no fueron sin importancia. Esos 30 años fueron importantes. Todo lo que Jesús vivió esos 30 años fueron importantes para todos. Porque en esos 30 años, ¿qué aprendió él? ¿A depender de quién? De su Padre. Él decía, yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Yo no digo nada que mi Padre no me dice. ¿Dónde aprendió eso? Esos 30 años, siendo humilde, siendo manso. Cuando llega el momento, Juan ve un producto terminado y dice, Él es el Cordero de Dios. Él le dice, yo no necesito bautizarte, más bien tú eres el que tiene que bautizarme a mí. Y él dice, no. Sale del agua y ¿qué hay ahora? Una proclamación. Se abren los cielos y desciende, dice, el Espíritu Santo como paloma. Y se escucha una voz que dice, ¿qué? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Tú te das cuenta que eso no sucedió a los 12 años? Eso sucedió a los 30 años. Y el Padre dio testimonio de que Él era el Hijo amado y que tenía complacencia. No nos quedemos inconclusos. No dejemos el yugo a un lado. No pensemos que Dios ya terminó con nosotros. La meta es la meta del inicio. Que Dios pueda reflejar y vivir en este cuerpo humano, en ti y en mí, de una forma sin obstrucción. Que Él pueda amar a través tuyo. Que Él pueda hablar a través tuyo. Que Él pueda poner pensamientos en tu mente cuando el viejo hombre quiere pensar otras cosas, pero que Él pueda venir y pensar y poner pensamientos en tu mente. Que tú como ser humano que tienes sentimientos que Él ha creado, tus sentimientos no sean lo que te dominan. Tus sentimientos no sean los que te hacen tomar decisiones, sino que tus sentimientos están sometidos a algo superior que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede obrar en tu voluntad y tú puedes obrar a pesar de tus sentimientos. Esa es la meta.
La meta es que cuando te vean a ti y a mí, no digan, oh, qué grande es él, oh, qué grande es ella, qué buen hermano es, sino que se rasque la gente la cabeza y que digan, wow, realmente puedo ver a Jesús en él, puedo ver a Jesús en ella. Tanto así que la palabra cristiano no fue inventada entre los seguidores de Jesús. La palabra cristiano fue de la gente que nos veía de afuera y empezaron a ver y dicen, estos están actuando como Cristo. Así que vamos a ponerles el apodo cristianos. La palabra cristiano fue porque ellos vieron a un grupo muy diverso de personas, de hombres y mujeres diferentes, viviendo, hablando, pensando, actuando, tomando decisiones como ese Galileo que había vivido en Jerusalén. Estos son seguidores. No por lo que dicen, sino por lo que podemos ver. Esa es la meta para ti y esa es la meta para mí también. ¿Ya llegaste? No. Si Pablo mismo dijo que no había llegado, yo estoy más atrás todavía. Pero él dijo, una cosa hago, prosigo, me extiendo a lo que está adelante porque yo quiero llegar allí. Amén. ¿Cuántos quieren llegar allí? Yo quiero llegar ahí. Que todos lleguemos allí. ¿Por qué? Porque hay un propósito. No es para que nos miremos y digan, ay hermana, qué bien, qué linda te pareces a Cristo. Ay hermano, cuán lindo estamos con Cristo. Abracémonos, oremos unos por otros, comamos juntos, animémonos y todo se quedó en nosotros. No, hay un propósito, hay una tierra que arar. Hay un propósito que está fuera de nosotros aquí. Hay gente que Dios quiere salvar. Hay gente que hay obra que Dios quiere hacer fuera. La gente se está muriendo y sí, Cristo nos ama a todos. Pero así Cristo dijo también, su propósito dijo, yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos. Entonces, cuando Cristo crezca más en nosotros, adivina qué nos va a empezar a pasar. Su corazón empieza a mostrar y nuestra preocupación, ¿cuál va a ser también? Ya no nosotros, sino los que están enfermos. Amén. Enfermos. Así que nuestra transformación está ligada a un propósito. Porque si no, seguimos siendo egoístas, ¿verdad? Si solo pensamos en nosotros todo el tiempo, ¿en qué nos hemos convertido? En egoístas. Ay, mientras Dios a mí me bendice, mientras mis hijos están bien y estudian y trabajan y mientras tengo comida y mientras tengo casa, ay, qué bonito, gracias Dios, qué bendecido soy. No, ese no es el propósito, ese es parte del propósito. Sí, Dios quiere bendecirnos. ¿A cuánto Dios nos ha bendecido? Amén. Dios quiere bendecirnos, pero el yugo está ligado a un propósito. Hay que arar. Y hermanos, realmente, acá hay gente que tiene muchos años en la iglesia. Hay gente que tiene muchos años, que conocimiento no les falta. Conocimiento no les falta. Conocen la Biblia mejor que yo, quizás. Y han estado años en la iglesia y tienen experiencias. Pero al diablo a eso no le importa. Mientras vivamos para nosotros. Nada vale que conozcas todo. Mientras sigues viviendo para ti. Mientras toda la semana las cosas que te ocupan, ¿qué son? El diablo te va a dejar tranquilo. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue
tranquilo, sigue nomás. Por ahí te va a mandar una molestia, pero sigue nomás. Pero ni se te ocurra empezar a pensar en lo que Dios quiere hacer. Ni se te ocurra. Porque ahí sí voy a levantar el infierno contra ti. Ahí sí voy a levantar el infierno contra ti. Les voy a hacer la vida imposible si ustedes tratan de hacer lo que Dios quiere que hagan. Tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es esta. ¿Para quién voy a vivir? ¿Para quién voy a vivir? ¿Voy a ser como Jesús? Voy a ser como Jesús. Como Jesús un día tuvo que entregarle su vida al Padre, o su voluntad, vamos a decirlo, ¿verdad? Su vida, podemos decirlo. Jesús un día tuvo que decirle, sí, Padre, esta es tu voluntad y heme aquí. Heme aquí. Yo soy ese Mesías, dijo él, ese Cordero de Dios. Heme aquí. Tengo que aprender obediencia por lo que tú me impones. Tengo que someterme a otros, tengo que someterme a mis padres cuando era niño, ¿verdad? A pesar que Jesús los revolcaba a sus padres en conocimiento, se sometió a ellos. Tengo que someterme, tengo que aprender, tengo que doblegar mi voluntad. Pero un día eso me ayudará a ser quien tú quieres que yo sea. Jóvenes, ¿por qué crees que Dios hizo la familia y te puso con padres imperfectos? ¿Por qué crees? Porque tienes que aprender. Tienes que aprender a doblegar tu voluntad, no a tus padres, sino a Dios. ¿Cuesta? Sí, te lo digo por experiencia, cuesta. Pero ¿sabes qué? Acá hay varios adultos, ¿verdad? Joven, algún día tú ibas a tener tus 30, tus 40, no sé, y algún día tú vas a ser el que decide por tu vida. Pero si no dejaste que Dios te trate, adivina, el diablo te va a enseñar, ¿no? Y fuiste. Porque no aprendiste a doblegarte